Buenos días, gracias por participar nuevamente de las propuestas de este espacio. Contamos nuevamente con la presencia de un amigo de la casa, Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro Global Investment. Estamos acostumbrados a escucharlo y realmente es un gusto volver a tenerlo por acá. Sus exposiciones son siempre muy concretas y la idea es que nos permitan tener elementos para tomar decisiones en lo que hace a los mercados financieros y a la economía. Así que sin más preámbulos, adelante Fernando, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Saúl, por la presentación. Siempre un gusto estar acá. Como vamos a hacer, como hacemos generalmente, vamos a hablar primero de la parte internacional y después vamos a ir al plato fuerte de Argentina. Respecto a la parte internacional, a ver, claramente lo que se viene discutiendo este mes en la parte internacional es qué pasa con crecimiento económico, qué pasa con inflación y qué van a seguir haciendo los bancos centrales a futuro. Y a lo que se le había sumado en las últimas semanas, yo diría toda la discusión respecto al techo del endeudamiento de la economía americana. Entonces vamos a empezar con la parte de crecimiento. Creo que dentro de la parte de crecimiento, si bien se sigue hablando mucho y se debate respecto al hard landing y la crisis que generaría la suba de tasa en la economía global, los datos que vamos viendo es que la economía global sigue creciendo. En la última columna tienen los datos para el primer trimestre de Estados Unidos. Primero saca un anticipo y la semana pasada sacó la revisión. En el anticipo decía que el PBI había crecido a un ritmo anualizado del 1,1% en el primer trimestre. Y en la revisión dice que en realidad no creció 1,1, sino un poquito más, creció 1,3%. Ahora uno podría decir, bueno, ya sea 1,1 o 1,3, que es el último dato, me está hablando de una desaceleración respecto a lo que se dio en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, la segunda mitad del año pasado. Sin embargo, cuando uno va viendo el desagregado de esto, ¿qué vemos? Que el consumo privado creció 3,8 y se lo ajustó de 3,7, que había sido el anticipo, y este 3,8, si nos vamos fijando hacia atrás, es la tasa de crecimiento más alta del segundo trimestre de 2021. Si nos fijamos, el consumo del gobierno, que había crecido 4,7 en el anticipo, se ajustó a 5,2, y si nos fijamos, también es la mayor tasa de crecimiento del segundo trimestre de 2021. Y hay que tener presente que el segundo trimestre de 2021 era una economía que estaba saliendo todavía del aislamiento y del COVID, con lo cual esa tasa de recuperación era algo extraordinario después del colapso económico a nivel global que generó el aislamiento. Entonces uno dice, está bien, se desaceleró el ritmo de crecimiento, pero esta desaceleración del ritmo de crecimiento se da con niveles de consumo, tanto privado como público, en los niveles máximos que se ven desde la salida del COVID. Entonces vamos a ver qué pasó con las contribuciones. ¿Qué pasó con las contribuciones? Bueno, este 1,3% de crecimiento del segundo trimestre tiene 2,5% de crecimiento explicado por consumo privado, más 0,9% por consumo público. Si sumamos esto dos, estamos diciendo que en realidad creció 3,4%. El PBI debería haber crecido 3,4% solamente por la expansión del consumo. Entonces, ¿cómo puede haber sido que el crecimiento haya sido solo 1,3%? Bueno, porque hay un componente que se llama variación de inventario que resultó negativo. ¿Qué quiere decir? Que esta demanda, tanto del sector privado como del sector público, en parte fue satisfecha con desacumulación de inventario en vez de incremento en la producción de bienes. Entonces, esta desacumulación de inventario que hizo que el crecimiento del PIB fuera más bajo. Si nos fijamos, el ritmo de crecimiento del PBI neto de variación de inventario, en realidad el primer trimestre hubiera tenido un crecimiento del 3,4%. Digamos, un ritmo claramente elevado, comparable con el tercer trimestre del año pasado y por arriba de lo que es el crecimiento potencial de la economía americana. Ahora bien, estamos ya casi comenzando junio y se van conociendo datos del mes de abril y se van a empezar a conocer datos del mes de mayo de la economía americana. Y la Reserva Federal de Atlanta hace lo que se llama un nowcast. Un nowcast no es una proyección, sino es una estimación de qué daría el PBI en el segundo trimestre del año con la información disponible hasta el día de hoy. O sea, una estimación de acuerdo a los datos que hay hoy disponibles. ¿Y qué es lo que está diciendo el nowcast de Atlanta? Que el segundo trimestre la economía viene a un ritmo del 1,9%.
lo cual implicaría incluso una aceleración respecto a lo que estamos viendo en el primer trimestre del año. Entonces, si vemos la economía americana, lejos de un hard landing, no solamente un hard landing, sino incluso de una desaceleración o una recesión suave, una economía que sigue creciendo. Cuando vamos a la zona del euro el cuarto trimestre del año pasado había caído el PBI, primer trimestre de este año creció 0,3%. Entonces, digamos, primero, una reversión respecto a lo que había pasado en el cuarto trimestre del año pasado, vuelve a crecer la economía europea en un momento que se esperaba que tuviera en recesión la economía europea. ¿Por qué? Porque si bien recuerdan, hacia fin del año pasado Europa estaba en una crisis energética, el primer trimestre pleno invierno en Europa, y se esperaba que la crisis energética generara una fuerte caída de actividad económica. Y no solamente no ocurrió eso, sino que creció el PBI. Y cuando uno trata de explicar por qué pasó eso, básicamente por una política de acumulación de energía, de gas, durante la primavera del año pasado, pero aparte de eso, un invierno extremadamente benigno, con las temperaturas más elevadas en un invierno en los últimos 50 años en Europa. Entonces, esa combinación de factores que le permitió, bueno, que Europa también esté con una tasa de crecimiento positivo. Cuando vemos qué es lo que pasó con el PMI, que es una encuesta, digamos, básicamente con los managers de qué es lo que pasó con actividad económica, ¿qué es lo que se está viendo? Bueno, lo que estamos viendo es que 50 para arriba es terreno de expansión, hacia abajo es contracción, la zona del euro está en terreno de expansión, Estados Unidos está en terreno de expansión y China está en terreno de expansión. Entonces acá tenemos casi el 60% del PBI mundial en estas tres regiones del mundo, que están con sus PBI creciendo y con el PMI del mes de abril diciendo que están en zona de expansión, con lo cual difícil hablar de un hard landing, incluso de una recesión, por lo menos con los datos que se conoce hasta el momento de la economía global. Ahora, esta actividad económica que sigue tirando nos lleva al segundo tema, que el segundo tema es la inflación. ¿Y qué es lo que se ve? Que la inflación va cediendo, sí, pero a un paso lento. Si nos fijamos en la inflación interanual, China nunca mostró problemas inflacionarios y sigue sin problemas inflacionarios. La zona del euro no llega todavía a sus máximos, sigue rompiendo récord de inflación, acercándose casi al 6% en la medición core de inflación interanual. Y en el caso de Estados Unidos tocó un máximo arriba del 6,5% y a partir de ahí mostró una desaceleración, pero se empezó a estabilizar en el margen. Respecto de estos datos, el mercado mira mucho las variaciones interanuales, pero esas variaciones interanuales no nos están mostrando qué está pasando en el margen. No obstante, en esas variaciones interanuales, y no tanto para la inflación core como sí para la inflación headline, los próximos dos datos van a ser extremadamente positivos en la variación interanual. ¿Por qué? Porque vamos a estar comparando contra un mes de mayo y mes de junio del año pasado, donde mayo y junio estuvo casi el impacto completo de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, cuando vemos la inflación, la headline, no la core, en mayo y junio del año pasado promedió el 1% por mes. Entonces, si este año seguimos con el ritmo de inflación en algo parecido al 0,4%, en junio podría terminar con una variación interanual de inflación headline en torno al 3,5%. En la core se podría dar algo parecido, pero claramente como la core no incorpora commodities, fundamentalmente energía, que es lo que tuvo un fuerte incremento de precio con la invasión de Rusia a Ucrania, el impacto sería claramente menor a la de inflación headline. Ahora, cuando tratamos de ver el marginal, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la variación de la inflación trimestral y la anualizamos, ya que son datos desestacionalizados. De nuevo, China con alguna volatilidad, en torno al 1%, el último trimestre anualizado le da deflación, no se ve problema en China. Zona del euro, se ve que empezó a estabilizarse, cuando vemos interanual sigue creciendo, cuando vemos el trimestral anualizado empezó a estabilizarse, y que vemos que tocó un máximo hacia el cuarto trimestre del año pasado, hacia la última parte del año pasado, y después de tocar ese máximo, digamos como que está en niveles más bajos que el máximo que tocó hacia fines del año pasado.
Y en el caso de Estados Unidos, esta es la variación trimestral anualizada, tocó un máximo a mediados de 2021, con una inflación en un trimestre anualizado de casi 10%. Si nos fijamos de ahí, tiene una tendencia a la baja, con una volatilidad muy marcada, pero se ve que está con una tendencia a la baja. Ahora, si vemos el caso europeo o el caso de Estados Unidos, con inflación arriba del 5% de Estados Unidos y un poco arriba del 6% el trimestre anualizado en Europa, ambos datos de inflación todavía están claramente por arriba de lo que son las metas de inflación de los bancos centrales, a pesar de que Estados Unidos va mostrando alguna tendencia a la baja. Cuando tratamos de entender por qué esa resistencia a la baja, nosotros veníamos planteando, esto es la tasa de la COR mensual en Estados Unidos, y veníamos planteando que el proceso de ajuste de política monetaria inicialmente es inflacionario. ¿Y por qué planteamos esto hace un año? Porque decíamos, dentro de la inflación core, el 40% está explicado por alquileres. ¿Y cuál es el impacto de la suba de la tasa en alquileres? Que cuando yo subo la tasa de política monetaria, me sube la tasa de interés mercado, me sube la tasa de interés de los créditos hipotecarios, y cuando me sube la tasa de interés de los créditos hipotecarios con precios de vivienda que eran elevados, ¿qué es lo que me generaba? Bueno, lo que me generaba era que el valor de la cuota para comprar una propiedad subió fuertemente. Entonces, gente que antes compraba propiedades, de golpe queda excluida del mercado de compra de vivienda, y esas personas que hacen tienen que alquilar. Entonces, cuando empiezan a alquilar, hay más demanda de alquileres, me sube el precio de los alquileres, el impacto que tiene la suba de tasa. Pero también decíamos que en algún momento iba a llegar el equilibrio en ese mercado. ¿Y cómo se iba a dar el equilibrio? Y el equilibrio se tenía que dar con la caída del precio del real estate en Estados Unidos. Y esa baja en el precio del real estate está ocurriendo con algo también que se combina, bajó el precio de las propiedades, pero también la tasa de crédito hipotecario que había superado el 7%, ahora se encuentra en torno al 6,5%. Entonces la combinación de una tasa más baja y menores precios hacen que el precio, digamos que la posibilidad de comprar una propiedad en el margen haya mejorado. Entonces parte de la gente que alquilaba ahora puede comprar vivienda. Y esa dinámica se empezó a ver, y de hecho el precio de los alquileres empezó a estabilizarse. ¿Y dónde lo vemos acá? En la línea esta colorada, que nos muestra qué pasa con la COR neto de alquileres. La diferencia entre la línea azul y la línea esta colorada es la incidencia de alquileres en la inflación core. Bueno, fíjense lo que era hacia fin del año pasado, casi toda la inflación core estaba explicada por alquileres. Ahora esa brecha se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque alquileres está creciendo menos. Entonces, la pregunta es, bueno, si alquiler está yendo de acuerdo a lo que nosotros veníamos esperando, que tener menor incidencia en la inflación core, ¿por qué la core sigue elevada? ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver que hay otros componentes que son estos. Esto es otro gasto para la vivienda, venía siendo inflacionario, pasó a deflación, no. Alquileres, ponderaba casi 0,3 de la inflación core de un mes, era solamente alquiler, y fíjense cómo se fue desacelerando a 0,2, 0,22. Vestimenta muy poquito, transporte empezó a crecer fuerte, y este es un transporte que en los últimos 2 meses, marzo y abril, creció, y fundamentalmente por el costo de los automóviles, y dentro de los automóviles usados. Estos cuidados médicos, que antes era deflacionario, dejó de ser deflacionario, recreación un poco el último mes, educación, otros servicios, y la inflación núcleo. Entonces, si uno dice, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la dinámica de alquileres se está dando de acuerdo a lo esperado. Digamos, estos son contribuciones a la inflación core, o sea, 0,1 de menor contribución solamente por alquileres. Entonces esto debería haber bajado la inflación core de 0,4 a 0,3 mensual, que era lo que nosotros veníamos esperando, pero sigue la core en 0,4, ¿por qué? Porque la baja de alquileres se la está comiendo otros componentes, fundamentalmente que pasó con transporte y dentro de estos vehículos usados en los últimos meses. ¿Tiene algún sustento para que transporte siga creciendo a este ritmo? Creemos que no. Entonces sería esperable que estas barras grises empiecen a reducirse, lo que podría ayudar a que vaya reduciendo la inflación core, al mismo tiempo que alquileres
esperamos que siga en niveles en torno a 0,2 o incluso más bajo en los próximos meses. Cuando vemos, esta es la inflación del CPI, que es el dato, digamos, de inflación minorista que se ve mes a mes, a principio de mes, y acá vemos la volatilidad y la tendencia a la baja. No obstante, lo que ve la Reserva Federal es el PCE, que es el deflator de lo que pasa en el consumo, en el consumo personal, y que se ve, bueno, se ve también alguna tendencia con menor volatilidad a la baja, pero de nuevo con niveles de inflación trimestral anualizado en torno al 4%, con lo cual todavía falta para llegar al objetivo que tiene la Reserva Federal. Cuando vemos el caso de la inflación núcleo en Europa, claramente una inflación que tiene más volatilidad en parte Estados Unidos publica ajustado por estacionalidad y esto no es ajustado por estacionalidad. Y cuando vemos los componentes, bueno, prenda de vestir, los últimos meses positivos, pero claramente hay un tema estacional. Vivienda no, a diferencia de Estados Unidos, equipamiento y mantenimiento del hogar se viene manteniendo, salud lo mismo, transporte empieza a ser también un dato positivo, pero cuando uno trata de explicar la inflación en Estados Unidos, empieza a aparecer recreación y cultura y restaurantes y hoteles que empiezan a crecer más fuerte. Entonces, cuando uno trata de explicar qué es lo que está pasando con las tasas de inflación en Europa, bueno, yo diría que más allá de temas estacionales como esta prenda de vivir, vestir, que acá fue muy positivo, o en el mes de enero muy negativo, empezamos a ver componentes relacionados con el ocio, el esparcimiento, como recreación y restaurantes, que me empiezan a explicar esa resistencia a la baja en la inflación núcleo en el caso europeo. Ahora bien, tenemos actividad creciendo, inflación que tiende gradualmente a desacelerarse, pero por arriba de las metas de los bancos centrales, y a esto hay que combinarlo con un tercer componente, que es lo que viene pasando fundamentalmente con la parte fiscal. Y este gráfico lo mostramos varias veces, es el resultado fiscal europeo, prepandemia casi en equilibrio fiscal, expansión en la pandemia, contracción posterior, y se ve en los últimos 2 trimestres un deterioro gradual en el resultado fiscal para Europa. Cuando lo vemos para Estados Unidos, el deterioro fue más grande, un fuerte ajuste hasta fin del año pasado, y en los últimos meses un fuerte deterioro de la situación fiscal de Estados Unidos, y venimos planteando que este es un problema para la economía americana. Un problema, ¿por qué? Por varios puntos. Porque tiene un nivel de deuda arriba del 100% del producto, con un PBI nominal, digamos, que crece potencialmente 2% actividad económica, 2% inflación, no puede crecer arriba del 4%, y si tengo un déficit cerca de 7 puntos del producto, la deuda es divergente, me crece más el numerador, que es la deuda, con el déficit ese arriba de 7 puntos del producto, que el denominador, el PBI nominal potencial. Y sobre eso, digamos, un tema adicional que me complica, es que si yo tengo el Banco Central tratando de luchar contra la inflación, subiendo tasa de interés, pero por otro lado tengo un fisco que va deteriorando su situación fiscal, lo cual implica que es expansivo, bueno, claramente esta política fiscal complica el objetivo de inflación y la política monetaria que implementa la Reserva Federal. Este deterioro, cuando tratamos de explicar, acá tenemos el incremento del déficit que tuvo Estados Unidos, tratamos de explicar, se ve que hay una parte que va creciendo los gastos, pero también hay otra parte que es caída de ingresos. E incluso si vemos puntualmente el último mes, hay una fuerte caída de ingresos mayor que la contracción de gasto del último mes. Y cuando investigamos un poco más qué es lo que está pasando, se ve que hay una caída en impuesto a las ganancias relacionados con ganancia de capital. ¿Por qué esto? Bueno, básicamente por la evolución del mercado financiero del año pasado, donde el mercado financiero, tanto renta fija como acciones cayendo, bajó las ganancias de capital, y como bajó las ganancias de capital, se paga menos impuesto a la ganancia y está afectando la recaudación. Entonces, si uno tuviera que explicar el deterioro fiscal, yo diría, tiene una parte relacionada con expansión de gastos, pero fundamentalmente con la caída de ingresos que está experimentando la economía americana.
¿Esto a qué lleva? Al otro tema. Esta es la deuda del Tesoro americano contra el sector privado, esta es la deuda contra la Fed, y estas son otras colocaciones intrasector público, donde vemos acá, en la línea colorada, el límite al endeudamiento, el famoso debt ceiling, y todas estas áreas marcadas acá son periodos en los cuales hubo una suspensión en el debt ceiling. Si nos fijamos en los últimos 10 años, del 2013 en adelante, Estados Unidos pasó el 60% del tiempo con una suspensión al límite de endeudamiento. O sea que la deuda rompía llegaba al límite, no se podía endeudar más, había que suspenderlo, entonces volvía a crecer la deuda, volvía a llegar al límite, no podía seguir colocando deuda, se suspendía, volvía a crecer la deuda, y viene así hace el 60% de los últimos 10 años, suspendiendo los límites. El mes pasado empezamos, hace un par de meses, empezamos a plantear el riesgo de esta negociación de llegar al debt ceiling y el riesgo de esa negociación, donde cuando uno dice cómo se venía financiando el gobierno, bueno, el gobierno había sobrecolocado deuda en la pandemia, a la liquidez la depositaba en la Fed, empezó a usar esos fondos, volvió a colocar deuda, usó esos fondos, y a fin del mes de marzo ya estaba casi sin fondos para hacer frente a los pagos del Tesoro. Vino abril, que estacionalmente de superávit fiscal por la liquidación de impuestos a las ganancias, volvió a acumular depósitos y ahora se está comiendo esos depósitos. Entonces esto es lo que la llevó a Yellen inicialmente a decir, tenemos liquidez hasta el 1 de junio y después lo postergó hasta el 5 de junio la semana pasada para hacer frente a las obligaciones que tiene el Tesoro. El domingo se anunció un preacuerdo dentro del Congreso, entre Biden y el líder de la oposición, McCarthy, que es el senador del Partido Republicano, donde claramente acá hay dos temas. Uno, que es saludable, que es la búsqueda de la reducción del déficit fiscal, y aparentemente habría un acuerdo de recorte de gastos, no de incremento de impuestos, pero sí de recorte de gastos para reducir el déficit fiscal, lo cual es una buena noticia y creemos nosotros que es necesaria esa reducción del déficit fiscal. Y el segundo, un tema político, donde el año que viene hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y claramente el Partido Republicano quiere hacerlo pagar el costo del ajuste al Partido Demócrata. Entonces esa es la segunda parte, digamos, más relacionada con la política, de ver cómo hacer para beneficiarse de la discusión política del debt ceiling. Mañana miércoles va al Congreso este acuerdo que se habría firmado o se había llegado el domingo entre los demócratas y los republicanos. Habrá que ver qué ocurre dentro del Congreso, pero aparentemente habría un acuerdo, de nuevo, de suspender el debt ceiling una vez más hasta 2025, post elecciones, pero esa suspensión viene con el requerimiento de un ajuste fiscal, que tendremos que estudiar cuál es la magnitud del ajuste fiscal que se está negociando. En el caso europeo también se ve un deterioro del déficit fiscal, si vemos cuál era la situación en el segundo trimestre del año pasado y a fin del año pasado hubo un incremento de medio punto porcentual del déficit fiscal, y cuando nos fijamos hubo un incremento del gasto equivalente a 0,11 del PBI, pero también hay una caída más importante dentro de los ingresos de 0,4 que me explica este deterioro. En el caso de Estados Unidos, claramente una economía que depende mucho más de impuestos a las ganancias, no tanto como el caso europeo, la caída de la recaudación equivale a casi 3 puntos del producto, con lo cual el deterioro del déficit se explica fundamentalmente por la caída en la recaudación. Ahora bien, con este contexto de economías creciendo, inflación aflojando pero lentamente, y situaciones fiscales que se van deteriorando y van complicando llegar a la meta de inflación, los bancos centrales tienen que decir qué hacen con su política monetaria. La última reunión, el 3 de mayo, el Banco Central, la Reserva Federal subió 0,25 su tasa de política monetaria, y en el comunicado se excluyó que
la frase esta respecto de que va a haber próximas subas. Entonces se empezó de alguna forma a intuir que podría ser la última suba en la tasa. El Banco Central Europeo sigue subiendo, la última suba también de 25 puntos básicos, y el Banco de Inglaterra también, que había empezado antes, sigue subiendo su tasa de política monetaria, y esta semana tiene decisión de política monetaria y veremos qué es lo que hace. La gran pregunta acá no es qué es lo que hicieron, sino qué van a hacer a futuro. Y acá yo diría que, a ver, ¿qué es lo que nosotros creemos? De nuevo, seguimos sosteniendo el escenario de soft landing, donde el escenario de soft landing es actividad desacelerándose, podría tener algunos trimestres o un par de trimestres de caída de actividad, sí, pero no un hard landing, a pesar de que los datos a hoy todavía no muestran nada, ningún tipo de recesión o caída de actividad económica. Es más, yo diría que lo contrario, se está acelerando el consumo respecto al año pasado. ¿Qué creo que permite esto? Bueno, el mercado ya empezó a descontar como mayor probabilidad que en la reunión del 14 de junio se vaya a volver a subir otros 25 puntos básicos, y creo que el escenario de actividad creciendo, creación de empleo, tasa de desempleo en torno al 3,4%, inflación que va desacelerando pero gradualmente, le da la posibilidad a la Fed de seguir subiendo la tasa de interés, o por lo menos mantener niveles de tasas elevados, yo diría hasta fin de año, por ahí hasta principio del año que viene. Cuando uno ve las expectativas del mercado, en realidad lo que está implícito en la curva de futuro, se ve bajas progresivas, digamos como que se llega, en la próxima reunión se sube 25 puntos básicos, en las dos reuniones sucesivas se mantiene y a partir de ahí se empieza a bajar la tasa de política monetaria. Esa baja de tasa de política monetaria para mí tiene implícito una caída de actividad económica que de alguna forma la obliga a la Fed a bajar su tasa de política monetaria. Nosotros seguimos sosteniendo el escenario de soft landing que venimos hablando, yo diría, hace casi un año, y que ese escenario es el que se viene dando, y creemos que ese escenario es uno donde la tasa de política monetaria podría llegar a un nivel, subir todavía 25 puntos básicos, o incluso por ahí se podrían subir otros 25 puntos adicionales, pero que no sería esperable una baja de tasa como la que tiene implícita el mercado actualmente. ¿Por qué? Porque no hay ningún indicio que la economía esté yendo a una recesión o una recesión profunda que necesite la baja en la tasa de política monetaria. Mientras tanto, el Banco Central Europeo posiblemente siga subiendo su tasa de política monetaria, lo cual de alguna forma explica también el debilitamiento marginal dentro del dólar. En las últimas reuniones había aparecido la crisis financiera, entre comillas, y creo que esto, viendo el balance de la Fed, ya podríamos dar por terminada la crisis financiera en Estados Unidos. Esto es cómo venía reduciendo el balance de la Fed hasta, entre comillas, la crisis financiera. Hizo una fuerte inyección de liquidez equivalente a casi 5 puntos del balance pre-crisis. Pero después de 3 semanas de expansión, de nuevo la Fed volvió a su ritmo de esterilización, digamos, de sacado de dólares del mercado que venía teniendo pre-caída del Silicon Valley Bank, con lo cual uno podría decir la crisis, que siempre dijimos era algo muy particular, en bancos muy particulares, y que la Reserva Federal había reaccionado rápidamente de la manera correcta. Bueno, se ve que la Reserva Federal volvió a sacar dólares del mercado, con lo cual, lejos de pensar que esto haya sido o pudiera ser una crisis sistémica. La pregunta del millón, ¿dónde posicionarse? Esta es la tasa de rendimiento de bono tesoro de diciembre 21, marzo 22, octubre 22. Esto hace un par de semanas, el 14 de mayo, y esto a fines de la semana pasada, el 24 de mayo. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, a ver, siempre veníamos sosteniendo el tramo corto de la curva. El último mes dijimos, el tramo corto, no muy corto. ¿Por qué? Porque acá se ve todo el ruido que genera el debt ceiling y el riesgo de que haga una cesación de pago que no tiene cláusula de cross default, pero
la deuda del Tesoro americano, pero que en las letras más cortas a un mes podría generar algún ruido. Bueno, ese ruido se ve, de hecho la tasa venía en torno a por entre 4,5 y 5 y se fue arriba del 5,5% en las letras a un mes de plazo. El tramo intermedio de 6 meses a un año con rendimiento arriba del 5%, siempre dijimos que este era el que nos resultaba más atractivo, de nuevo, para hacer tasa real positiva, si tenemos en cuenta el ritmo al cual está yendo la inflación en los últimos meses o últimos trimestres anualizados. Y no solamente eso, sino que volvía a haber renta fija para hacer los portafolios. Y después decíamos el tramo largo, bueno, el tramo largo dependiendo, digamos, decíamos, si Estados Unidos va a una inflación de 2%, y dado que la economía americana tiene déficit externo y déficit fiscal, lo cual implica que tiene que tener una tasa real positiva, y viendo la historia de la tasa en Estados Unidos, uno diría Estados Unidos tiene que tener una tasa real en torno al 1,5%. 1,5% más 2,5% de inflación, estamos hablando que la tasa debería estar entre 3,5% y 4% a 10 años de plazo. Y también venimos diciendo que a partir de entre 3,80 y 4,10, un lugar para acumular bonos de largo plazo para devengar tasas. Lo vimos por abajo de 3,5, claramente la tasa de 10 años, ahora está en torno a 3,70. Bueno, creemos que empieza a llegar un momento que por ahí de acumulación. Cuando llega a 4 rápidamente aparece demanda institucional de estos bonos, con lo cual vuelven a caer, pero de nuevo, si uno piensa en acumular para devengar tasa por periodo más largo, yo diría a partir de 3,80 creo que empieza a ser un nivel de tasa atractivo para la acumulación de bonos largos. De todos modos, el tramo, digamos, medio, 6 meses a 1 o 2 años, estamos devengando tasa de 5%, claramente el tramo más atractivo. Cuando vemos el S&P, uno dice, bueno, de principio de año viene recuperó 8%, este 8%, también venimos diciendo no nos gusta el índice general, hay que buscar acciones particulares. ¿Por qué? Porque ese 8% está concentrado en empresas fundamentalmente tecnológicas, que después de la caída del año pasado están recuperando, y creo que ahí, digamos, hay que ser bastante selectivo. Ahora, de todos modos, algo que también veníamos planteando es decir, bueno, el costo de cobertura está relativamente barato, el VIX está muy bajo, entonces por ahí, para aquel que estuvo haciendo alguna ganancia dentro de S&P, y dado en la negociación de debt ceiling y que no se sabía cómo podía terminar, uno podría buscar alguna cobertura, pero ahora digamos con esta aparentemente solución del debt ceiling, por ahí esa cobertura ya no es tan necesaria, pero lo que veníamos planteando también es que el S&P, y como muchos de los indicadores, el research que se lee de la economía global y especialmente de Estados Unidos, se viene olvidando del impacto de la inflación. Entonces esta es la evolución del S&P como todos la conocemos, pero este es el S&P ajustado por inflación. ¿Y qué es lo que vemos? Que la recuperación que se vendría dando con volatilidad desde finales del año pasado, cuando lo ajustamos por inflación en realidad está bastante estabilizado, no está creciendo, y si nos fijamos el nivel ajustado por inflación nos da 3.500 puntos, y para tener 3.500 puntos es, digamos, niveles casi post-pandemia, no el pre-pandemia, contra el pre-pandemia todavía hay alguna ganancia en el margen, pero niveles post-pandemia antes de toda la suba exorbitante que se dio cuando tanto el gobierno como la Reserva Federal siguieron expandiendo cuando la economía ya estaba en pleno proceso de recuperación. Entonces, de nuevo, no dejarse engañar por el tema inflacionario, parece que la situación es mejor, cuando uno lo ajusta por inflación te das cuenta en realidad que el S&P está en niveles similares al post-pandemia, y que el resto es todo, digamos, incrementos de precio. Cuando vemos de nuevo dónde posicionarse y vemos el earning yield contra el rendimiento de bono de 10 años,
continúa cayendo, lo cual, ¿qué nos está mostrando? Bueno, que es más atractivo hacer renta fija relativamente al earning yield del S&P, con lo cual, de nuevo, creo que hay que posicionarse más en renta fija, corta, no muy corta, entramos 6 meses a un año, y en el caso de equity, no índices, sino acciones puntuales que crean que tiene alguna historia para contar. Como les decía antes, la expectativa es que Europa siga subiendo su tasa de interés, y más que Estados Unidos. Esto que hizo, subió el diferencial de tasa del euro respecto al dólar, y como era esperable, en la medida que sube la tasa relativa del euro respecto al dólar, bueno, esto tiene que generar la depreciación del dólar, y la depreciación se dio. Si nos regimos solamente por diferencial de tasa, actualmente la relación dólar-euro está en torno a 1,07, bueno, se podría ir hasta algo parecido a 1,15 si el mercado se moviese exclusivamente por diferencial de tasa, pero ¿qué es lo que estamos viendo de nuevo? Que es esperable que Europa siga subiendo la tasa, está la discusión si Estados Unidos la va a seguir subiendo o no, pero esa discusión es básicamente esta reversión acá y esta apreciación en el margen del dólar respecto al euro. Si en algún momento Estados Unidos deja de subir la tasa y Europa lo sigue haciendo, bueno, se podría ver alguna depreciación incluso en el margen de la relación esta dólar-euro. Creemos que podría estar por diferencial de tasa todavía arriba del 1,10, que ahora está en 1,07, se puede haber alguna depreciación en el margen. Esta es la situación internacional respecto a Argentina. A ver, el resumen de Argentina es una economía sin confianza y sin divisa. Ese es el gran tema de Argentina. Por un tema, yo diría, de honestidad intelectual, a mí me gusta empezar la última charla con este gráfico. Esta línea roja acá es qué pasó con los precios de exportación de Argentina desde 2004 hasta ahora, pero estos son los últimos 2 años. ¿Qué nos muestra este precio de exportación? Nos muestra que entre 2021 y 2022, o sea, los 2 años anteriores, Argentina se vio beneficiada por la suba de los precios de exportación, lo cual se tradujo en un incremento en valor de las exportaciones de 26.000 millones de dólares. Ahora estamos llorando la sequía y la pérdida de 20.000 millones de dólares de sequía. Bueno, ¿qué se hicieron los 26.000 millones anteriores que ganamos gracias al contexto internacional? Entonces creo que esa es la clave para entender Argentina. Siempre que el contexto internacional nos beneficia, ¿qué hacemos? Nos gastamos todo, y cuando el contexto internacional, sequía, clima, guerra, lo que fuere, se revierte, surgen los problemas claramente de una economía absolutamente procíclica. Dentro de estos problemas, bueno, veníamos hablando de sequía, veníamos planteando un escenario pesimista con unos 87 millones de toneladas en un escenario pesimista de sequía, y en realidad estaría cerrando la última campaña por debajo de estos 87, 88 millones de toneladas, o sea, peor que el escenario pesimista. Con estos precios, ¿qué nos da? Nos da una pérdida, en el escenario pesimista nos da 20.000 millones de dólares de pérdida, está siendo un poquito peor que los 20.000 millones de dólares la pérdida por la sequía. ¿Y esto qué nos genera? Bueno, nos genera una serie de impactos. Cuando hay una sequía, el primer impacto es que cae el PBI agropecuario directamente, porque hay menor cosecha, pero también, digamos, esto implica 7% del PBI, pero también tenemos menor transporte, menor comercialización, menor transformación. Entonces, si tomamos no solamente el PBI agropecuario, sino le sumamos el impacto en transporte, comercialización y transformación, esto nos explica 10% del PBI. Si la cosecha cae 35% y esto pondera 10%, bueno, tenemos 3,5 puntos de caída del PBI solamente por el impacto de la sequía, yo diría directo. Pero hay otro impacto, que es ¿qué hace el sector agropecuario? Cuando la cosecha es buena, hay más ingresos, entonces ¿qué hago? Cambio la camioneta, arreglo el campo, cambio el tractor, si me queda algo de ahorro, financio un edificio de pozo. Bueno, cuando hay sequía, todo al revés. No arreglo el campo, no cambio la camioneta, no cambio el tractor, no hago edificio de pozo, con lo cual hay una segunda ronda de impacto
qué es lo que se vio en 2008-2009 y qué es lo que es esperable que se vea este año también. Esto es el estudio de la sequía anterior de esta magnitud, 2008-2009. Se ve que el PBI agropecuario, variaciones interanuales, cayó en el cuarto trimestre de 2008 8%, 16% el primero, 40% el segundo trimestre de 2009, después 12%, y después el año siguiente, cuando ya no hay sequía, vemos crecimiento de 11, 80, 10% respecto al año anterior. Pero si vamos viendo, industria manufacturera cae 6, 12, 11, 8, después crece 10, 12, 12. Vamos a construcción, cae 5, 16, 18, 12, al año siguiente se recupera 7, 15, 10. Si vamos a comercio, cae 5, 11, 14, 8, al año siguiente se recupera 8, 13, 14. Entonces, ¿qué nos muestra? Que la sequía impacta en agro, pero empieza a tener derrame en el resto de los sectores de la economía. Negativo el año de sequía, positivo el año siguiente cuando se revierte la situación de sequía. Ahora, cuando vemos la sequía anterior, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el gobierno intentó una política contracíclica. ¿Cómo? Expandió el gasto en 3 puntos del producto. Intentó, porque expandió el gasto, pero el PBI lo mismo cayó. Pero hubo una expansión del gasto de casi 3 puntos del producto. Y si nos vamos a fijar el resultado fiscal, hubo un deterioro del superávit primario de 1,5 puntos y del financiero de 1,5 puntos, pasando de superávit a déficit. Acá empieza la historia de déficit nuevamente de Argentina. Fíjense, todavía teníamos superávit primario, pero ya nos fuimos a déficit financiero. Ahora lo curioso es que expandí 3 puntos el gasto y el déficit se deterioró 1,5 puntos. No solo eso, sino con una caída de 1 punto en los ingresos tributarios. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya expandido 3 puntos el gasto? Me cayó 1 punto la recaudación tributaria, tengo 4 puntos de deterioro, y el déficit se me haya deteriorado solo 1,5 puntos. ¿Y cuál fue, entre comillas, el milagro? Bueno, me subieron las contribuciones de seguridad social, me subieron la renta a la propiedad y me subieron los otros ingresos. ¿Qué es lo que se hizo en aquel momento para, entre comillas, financiar la sequía? Bueno, se expropiaron las FJP. Entonces, lo que antes iba a mi cuenta de capitalización individual, de golpe lo empecé a contabilizar como ingreso corriente. Lo que antes era renta dentro de mi cuenta de capitalización individual en la FJP, ahora empezó a ser renta de la propiedad del sector público, y de esta forma, entre comillas, se financió marginalmente la expansión del gasto. Pensando en el corto plazo, siempre venimos diciendo, bueno, el problema de Argentina son las reservas. Las reservas brutas son 33.000 millones, cuando le vamos neteando los distintos conceptos, nosotros tenemos unas reservas netas de 1.500 millones de dólares, donde si queremos ver las reservas netas líquidas y le sacamos el oro, se vuelve reservas netas líquidas negativas de 2.400 millones de dólares. Ahora también venimos diciendo hace tiempo que este número no sería el más relevante, si bien estos son los dólares propios que tiene el Banco Central, y de hecho, si le neteamos el oro, estamos en reservas netas líquidas negativas por 2.400 millones, de alguna forma nos está diciendo, y el Banco Central está usando algunos dólares no propios, ya sea del swap con China, o eventualmente de los encajes de los depósitos en dólares, pero está usando dólares que no le pertenecen. La clave acá es cuánta liquidez tiene el Banco Central. Y cuando nos fijamos en la liquidez que tiene el Banco Central, a fin de 2021 tenía 16.000 millones de dólares, a fin de abril del 23 tenía 12.000 millones de dólares, ahora tiene menos de 11.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se va consumiendo algunos conceptos de liquidez, pero todavía tiene liquidez suficiente. También veníamos diciendo, ojo que esta liquidez que tiene el Banco Central, como no es propia, va a depender de dos cosas. Una, qué pase con el flujo de divisas, donde el flujo de divisas es qué está pasando, qué se espera que pase con las exportaciones, y dada la sequía, que es lo que se está esperando, que ese flujo de divisas, primer semestre del año pasado, las exportaciones del sector agropecuario eran 30.000 millones de dólares, este año la tenemos en 24.000 millones de dólares, o sea, menos flujo de divisas por ahí.
y en el segundo semestre también una caída de 28.000 millones a 22.000 millones. O sea, desaceleración claramente en la oferta flujo de divisas. Esto es cómo vienen siendo las liquidaciones de divisas de acuerdo al dólar soja. Es el programa de incentivo a las exportaciones 3, este es el anterior y este es el primero muy exitoso, el segundo menos exitoso. ¿Por qué? Porque ya cuando empieza a hacer una política recurrente, ¿para qué me voy a anticipar en liquidar, si por ahí después viene otro nuevo incentivo a las exportaciones? Y este es el que está actualmente vigente. Donde este actualmente vigente, fíjense cómo recién está llegando al nivel del anterior, que no había sido tan exitoso 10 días después, y ese nivel posterior se está dando, a ver, de alguna forma está teniendo un problema. ¿Cuál es el problema que está teniendo? Yo diría básicamente 3 problemas. El primer problema es que no tengo tanta cosecha, entonces no tengo tantos dólares para liquidar. El segundo problema, que cuando quiero entrar al programa de incentivo a las exportaciones, tengo que entrar también en un acuerdo de precio con el gobierno. Entonces, por un lado, lo que gano de tipo de cambio, lo pierdo porque no puedo ajustar los precios posteriormente. Y lo tercero es que cuando la brecha empieza a crecer, digamos, la expectativa de devaluación empieza a ser creciente, y cuando esa expectativa de devaluación crece, ¿qué tengo? Tengo menos incentivo a liquidar. Entonces todo esto está haciendo que este nuevo dólar soja o el programa de incentivo a las exportaciones no esté resultando tan exitoso. Ahora bien, ¿cuál era la clave para ver cuántos dólares podría usar el Banco Central no propio? Ver qué pasaba con los depósitos en dólares. Porque si los depósitos en dólares caen fuertemente, la liquidez que tiene el Banco Central hay que destinarla a los encajes, que son la contraparte de los depósitos en dólares. Entonces el Banco Central empieza a tener una situación aún más acuciante. Y cuando vemos qué pasó, hubo una fuerte caída del 18 de abril, que fue cuando tuvo el salto, el contó con liqui, el MEP y el Blue. Se vio una fuerte caída de los depósitos, pero cuando vemos qué está pasando las últimas semanas, vemos que las últimas semanas tendió de nuevo a estabilizarse. Es notable cómo, a pesar de estar con un tipo de cambio cerca de 500, con cepo, con reservas cayendo, fundamentalmente las brutas, discutiendo masa en China tratando de conseguir dólares, Alberto Fernández hablando con Brasil tratando de conseguir dólares, hablando con el Fondo Monetario y todo, pero en Argentina hay alguna curiosa normalidad o tranquilidad, que cuando el tipo de cambio deja de tener saltos violentos, bueno, la gente tiende a tranquilizarse y deja de sacar los depósitos en dólares. Y esto le da de alguna forma alguna tranquilidad al Banco Central. ¿Por qué? Porque los dólares, aunque no sean propios, que tiene líquido el Banco Central, bueno, siguen estando ahí disponibles. Respecto a la oferta de pesos, que es la contraparte del mercado de dólares, ¿qué es lo que se ve? Bueno, esto es lo que le está pasando al gasto primario ajustado por inflación. ¿Y qué se ve? Que viene cayendo. Cayó en febrero, cayó en marzo, cayó en abril, comparación interanual en términos reales. Entonces uno dice, bueno, la inflación va haciendo su trabajo y me va licuando el gasto. Pero ¿cuál es el problema? Que el déficit me va subiendo. Entonces, a pesar de que el gasto lo vengo ajustando, fíjense cómo el gasto en términos reales viene cayendo, los ingresos me están cayendo en términos reales. ¿Y por qué me caen los ingresos en términos reales? Y porque no tengo cosecha, entonces no liquido tanto, entonces me caen las retenciones. Como no tengo dólares, piso las importaciones, entonces no tengo tantas importaciones, no cobro tantos aranceles. Como piso las importaciones, tengo algún impacto en la actividad económica, entonces como me impacta en la actividad económica, no me crece tanto la recaudación de IVA, impuesto al cheque y todos los impuestos relacionados con el PBI nominal, que cuando crece la inflación debería subir. Bueno, no están subiendo tanto. Entonces empieza a tener este problema con la dinámica, que a pesar de que el gasto en términos reales, la inflación va haciendo su trabajo, también me está cayendo la recaudación en términos reales y en el margen el déficit va subiendo. Cuando me fijo cómo se viene financiando ese déficit, bueno, los meses anteriores había sido con emisión de pesos del Banco Central para financiar el Tesoro,
En el mes de abril se ve que fue fundamentalmente con colocación de deuda en términos netos, y esa colocación de deuda en términos netos, lo que va haciendo, bueno, ayer también hubo una colocación relativamente exitosa, que lo que va haciendo, y de alguna forma va descomprimiendo los vencimientos de corto plazo. Ahora, el mes de junio y el mes de julio, yo diría que son meses críticos. Críticos porque tengo vencimientos de deuda en pesos, no tanto junio, fundamentalmente el mes de julio, pero a esto hay que agregarle que tengo que pagarle al Fondo Monetario 2.600 millones de dólares y 2.600 millones de dólares en junio y julio, y a esto hay que agregarle que además en julio tengo que pagar cupón de bonos en dólares por unos 1.500 millones de dólares que tiene el gobierno. Entonces los próximos 2 meses van a ser meses bastante importantes desde el punto de vista del financiamiento, de ese financiamiento de nuevo, de vencimiento de deuda en peso indexada, pero a lo que hay que agregarle vencimiento con el Fondo Monetario y cupones de la deuda en dólares ya reestructurada. Ahora, ¿de dónde vino la inestabilidad y qué es lo que está generando cierto o generó cierto riesgo y hay que seguir muy de cerca? Es la monetización, donde la monetización son los billetes y monedas que tenemos nosotros en el bolsillo, más los pesos que tenemos depositados en entidades financieras, nosotros sector privado. ¿Y qué se ve? Que la monetización sigue cayendo y este era un componente que nosotros veíamos bastante estable, porque ya está en niveles mínimos de la salida de la convertibilidad, sin un salto cambiario como tuvo Macri en su momento. Entonces esto daba cierta estabilidad, pero por algún motivo la monetización sigue cayendo. Básicamente un cambio de expectativa, y el cambio de expectativa ¿qué hace? Bueno, que la gente que ya tenía poco peso en el bolsillo decida tener menos peso en el bolsillo. ¿Cómo es ese proceso de reducción en la monetización? Yo no quiero tener peso, entonces lo llamo a alguno de ustedes y le digo, te doy peso a cambio de dólares, a través del MEP o Mercado Blue o lo que fuere, pero no contra el Banco Central. Si yo lo hiciera contra el Banco Central me da dólares y se destruyen los pesos. Ahora, cuando yo tengo un cepo cambiario, lo hago entre sector privado, y cuando lo hago entre el sector privado, ¿qué pasa? Aumentan los tipos de cambio financieros. Cuando aumentan esos tipos de cambio financieros se acelera la inflación, y en realidad, entre comillas, la destrucción de pesos se hace en términos reales. Hay los mismos pesos que antes dando vuelta en la economía, pero cayó su poder de compra. Ahora, estamos en niveles en torno al 16-17%, que son bajos de la salida de la convertibilidad, pero si uno ve una serie larga de Argentina, estuvimos en torno a 15% durante los 80, e incluso 89-90 llegó a caer por debajo de 5% la monetización. ¿Por qué llegó a caer por debajo de 5%? Porque la gente en sus ansias de sacarse los pesos de encima a cualquier precio, que hicieron un fuerte salto cambiario, un fuerte salto inflacionario, y ¿qué pasó al final del día? Ex post, la monetización de la economía en términos reales cayó fuertemente. Ahora, con esta caída de la monetización en términos reales, ¿qué te genera? Bueno, que ya no hay más peso dando vuelta en la economía. Entonces, de nuevo, si vuelve a aparecer alguna demanda de peso, eso me vuelve a generar estabilidad en el mercado de cambio. Cuando vemos la variable clave, diría yo, que es crédito interno neto, así como los depósitos en dólares era una de las variables claves, la otra es crédito interno neto, que es cuántos pesos emite el Banco Central acá en expansión, en crédito interno neto de la esterilización, que vemos que en los meses de enero, febrero y marzo había sido expansivo, abril fue contractivo, pero esto es todo el mes de abril, pero cuando nos fijamos el último mes, tomando ya 19 días de mayo contra 19 días de abril, vemos que de nuevo empieza a haber expansión de crédito interno neto, porque por la necesidad de financiar el gobierno, y de nuevo empezaron a aparecer adelantos transitorios del Banco Central del Gobierno para financiar el déficit fiscal. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, un gobierno con una situación fiscal que, a pesar de que la inflación hace su trabajo sobre el gasto, la caída del ingreso le genera una expansión del déficit fiscal, que esa expansión del déficit fiscal
se financia en parte, fundamentalmente con colocación de deuda indexada, pero hay otra parte que todavía necesita del financiamiento del Banco Central a través de adelantos transitorios. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste de esta economía? Claramente, yo, digamos, déficit fiscal, inyecto peso, deterioro de la confianza. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste? El primero, que me caiga la reserva del Banco Central. Entonces, si me fijo primer cuatrimestre contra primer cuatrimestre del año pasado, en el primer cuatrimestre del año pasado el Banco Central acumulaba 2.300 millones de dólares de reserva, ahora perdió casi 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? En el mercado de cambio el año pasado casi que era neutro, este año perdió 3.000 millones de dólares en el mercado de cambio, pero la gran diferencia fue que el año pasado recibías plata del fondo y este año le estás pagando al fondo. Entonces acá tenés un cambio de casi 9.000 millones de dólares entre lo que pasó con organismos internacionales el año pasado y este. De todos modos, los últimos datos que nos van mostrando, bueno, que el Banco Central está comprando dólares en el mercado de cambio. ¿Cómo? Y claramente cada vez con más cepo, más restricciones, más controles. Bueno, la única forma en la cual tiene el Banco Central para comprar dólares. ¿Esto qué me genera? Esto me genera, al mismo tiempo, para tratar de controlar esos dólares, empezamos a ver la tasa de depreciación del tipo de cambio por semanas mensualizado. Había llegado a superar el 8%, después bajó, volvió a subir, pero si lo comparamos a esto contra la inflación, y una inflación que esperamos que en el mes de mayo, como piso, sea lo que fue en abril, o sea, vamos a estar de nuevo por acá, claramente el crawling va a tener que acelerar su ritmo de depreciación a algo parecido a la tasa de inflación. Cuando vemos inflación últimos 12 meses, ya más cerca del 110%, 110% con precios en dólares de los bienes que Argentina exporta e importa, deflacionando interanual. Entonces, cuando uno trata de explicar esta inflación, que es fundamentalmente depreciación del tipo de cambio oficial, ampliación de brecha, una parte salario y fundamentalmente expectativa. ¿Qué es expectativa? Como yo no sé cuál va a ser mi costo de reposición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cubrirme de eventualidades. Entonces se me empieza a meter esa inercia inflacionaria dentro de las expectativas de la inflación. Este es un gráfico de tasas de inflación mensuales históricas. ¿Y qué vemos? Vemos que Argentina claramente tuvo una historia convulsionada. Esto es lo que se conoce como Rodrigazo. Después viene un periodo de gobierno militar de relativa estabilización, llega hasta tasa de inflación de 5%. Este es el primer periodo de Alfonsín, el plan austral que estabilizó. Después, al abandono del plan austral, aceleraste tasa de inflación, hiperinflación. Después vino la convertibilidad, bajaste la tasa de inflación a casi cero. La salida de la convertibilidad llegaste a tener 10% de inflación en un mes puntual. En parte, esta, entre comillas, baja inflación, ya que multiplicaste el tipo de cambio por 4, se explica por subas retenciones. Después, toda la primera década de un poco más, 15 años de este siglo, con tasa de inflación muy baja, y después empieza una tasa de inflación creciente, el último dato en torno al 8,5%, y lo vemos con los niveles históricos de Argentina, digamos, podríamos decir que es relativamente baja para lo que supo tener Argentina en su historia. Pero esta aceleración en la tasa de inflación es lo que nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo, que es la crisis en etapa. ¿Qué es la crisis en etapa? Y que como no ajusto fiscalmente necesito financiamiento, emito pesos, esos pesos no me los demanda nadie, entonces eso me genera inflación, y esa inflación es necesaria o es la forma en la cual el gobierno consigue financiamiento. ¿Por qué? Porque la inflación por un lado me infla la recaudación, la inflación por otro lado me licúa el gasto, y la inflación por otro lado nos obliga a todos a andar con más peso en el bolsillo. Entonces de esa forma lo financiamos al gobierno. Entonces este modelo es un modelo que cada vez necesita más inflación. ¿Para qué? Para tratar de licuar el déficit y obligarnos a todos a financiar el desequilibrio vía demanda de peso. Cuando vemos, esta es la evolución del tipo de cambio oficial sobre el eje de la izquierda, va acelerando su ritmo de depreciación. Este es el contado con liquidación, que pegó un salto, bajó y pegó otro salto.
Y esta es la brecha cambiaria que había estado abajo del 100%, ahora de nuevo arriba del 100%. ¿Cuál? Entonces, mecanismo de ajuste, pérdida de reserva, aceleración del tipo de cambio oficial, ampliación de la brecha. Y lo otro es qué pasa con actividad económica. Como yo empiezo a pisar importaciones, ¿qué pasa? Me empieza a caer actividad económica. De septiembre a diciembre había tenido una caída de actividad económica marcada en los últimos 4 meses del año pasado. Sin embargo, el primer trimestre de este año volvió a crecer la actividad económica. Y la verdad es que es algo que nos sorprende. La única explicación a esta aceleración de actividad económica el primer trimestre de este año es gente tratando de sacarse pesos de encima a cualquier costa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me saco los pesos, compro bienes, acumulo productos, cambio el auto, cambio la heladera, cambio... ¿Por qué? Porque no hay peor negocio que quedarse con los pesos de encima. Y esto me va generando algo de actividad económica. Volviendo a la comparación contra la sequía anterior, esto fue que le pasó al PBI agrícola en la sequía 2008-2009. Una caída, una pequeña recuperación en febrero, y después de nuevo una fuerte caída que llegó al 40% interanual del PBI agropecuario. Esto es como viene este año. Venía cayendo una llamativa recuperación en febrero, que también se había dado en febrero de 2009. Aparentemente, como empezó a llover, empezó de nuevo, hubo una siembra de trigo ahí acelerada, pero después, en el mes de marzo, se empieza a ver de nuevo la caída. Y si uno dice, ¿y cómo va a seguir esto? Iba a ser un dibujo muy parecido a lo que pasó 2008-2009. Entonces, ¿qué es esperable? Que el PBI agropecuario, los próximos meses, empecemos a ver caída muy pronunciada. Ahora, ese PBI agropecuario es parte del EMAE. Esto es lo que le pasó al EMAE 2008-2009, llegaste a tener caídas interanuales de más de 10%, y esto es como venís actualmente. Venía cayendo similar, y los últimos 3 meses se estabilizó. La única explicación para esto es la necesidad de sacarse los pesos de encima, y en la medida que me voy sacando esos pesos de encima, algo de actividad genero, pero cuando empecemos a ver la fuerte caída del sector agropecuario, necesariamente esto se tiene que venir hacia abajo. Para ir terminando la presentación y quedar abierto a preguntas. Comparamos la sequía 2022-2023 con la 2008-2009. Entonces creo que ya sabemos cuál es el impacto. Vas a perder 35% de la cosecha, si lo pones en términos de dólares, son más de 20.000 millones de dólares. Vimos que en 2008-2009 la forma de financiar la expansión fiscal fue con la expropiación de las AFJP. Entonces creo que es bueno comparar cuál era la situación pre-sequía 2008-2009, cómo estaba la economía argentina a diciembre del 2008, y cómo estaba la economía argentina a diciembre de 2022 antes de la sequía. Si vemos diciembre de 2008, el Banco Central tenía 46.000 millones de dólares de reservas, pero las reservas netas, o sea, las reservas del Banco Central eran 35.000 millones de dólares. Casi todas las reservas eran del Banco Central. ¿Por qué? Porque venía de años de superávit fiscal y de superávit externo. Entonces el Banco Central venía comprando dólares, y esos dólares eran dólares propios. Claramente contra emisión de pesos, pero no tenía pasivos en dólares de corto plazo. Diciembre de 2022 tenemos 44.000 millones de dólares de reservas brutas, y las netas 5.600 millones. Y hoy son 1.500 millones de reservas netas. Entonces, primera diferencia, pocos dólares propios del Banco Central. En aquel momento tenía superávit tanto primario como financiero. Ahora partimos en el 2022 con situación de déficit tanto primario como financiero. Entonces, si una política fiscal expansiva con déficit fiscal es un problema. Con superávit yo me puedo comer el superávit y es más, digamos, y podría intentar una política contracíclica. La situación de la deuda, en aquel momento era 54 puntos del producto, ahora 85 puntos del producto, 30 puntos más de deuda. En mano de privado lo mismo, 28 puntos y medio del producto. Aumentó la deuda con organismos internacionales, esto es la deuda con el Fondo Monetario, de 7 a 17 puntos. Y la deuda intrasector público sube de 18 a 40 puntos. Esto es la estatización de la FJP. Antes era deuda que estaba en manos del sector privado, ahora es deuda que está en intrasector público. Pero ¿dónde está la diferencia? Que en 2008 los vencimientos de corto plazo eran menos de 2 puntos de producto, ahora son más de 4 puntos de producto los vencimientos de corto plazo.
Exportaciones agropecuarias eran 11 puntos del producto, ahora 9. La balanza comercial era superavitaria en 3,5 puntos del producto, ahora en 1 punto del producto. La cuenta corriente era superavitaria en 1,5 puntos del producto, ahora es deficitaria en 0,6. Y para terminar, en 2008 tenías una inflación de 9% anualizada en el año, ahora ya estábamos en 100% de inflación, con un tipo de cambio real muy barato en aquel momento, 145, ahora un tipo de cambio real oficial muy apreciado en 96, la brecha cambiaria en aquel momento era 1%, ahora es 85% la brecha cambiaria. Claramente una situación de inicio para enfrentar una sequía, claramente endeble, y si empezamos por el primer gráfico que les mostré, con el adicional que los últimos 2 años tuvimos 26.000 millones de dólares de mejora de precios de exportación, que no se reflejaron en reservas, sino que fueron consumidas. Entonces, la situación en la cual nos agarra la sequía de 2023, claramente una situación con poco margen de acción, y ese poco margen de acción, básicamente, digamos, traducido en pocos dólares para hacer frente a la situación actual. Cuando vemos la historia de la inflación en 1989, la historia de la inflación actual, uno dice, bueno, fíjense cómo llegamos a tener inflación en mayo del 89 del 80% en un mes, pero veníamos de muy bajas, 6, 7, 9, 10, 17, 33 y 80, y ahora, si comparamos, viene siendo 7, 8, 8, muy parecida. Mayo probablemente sea un número parecido a este 9, 6. Pero ¿qué quiere mostrar este gráfico? Solamente que cuando hay algún evento que me genera un fuerte deterioro en la demanda de dinero, bueno, la inflación se me acelera de manera astronómica en el cortísimo plazo. Esto no quiere decir que la de 2023 vaya a seguir ese ritmo, pero lo que sí nos muestra es que cuando hay un fuerte deterioro en la demanda de dinero, la inflación se acelera rápidamente de un mes al mes siguiente. Para terminar la presentación, y tratando de abrir 3 escenarios para Argentina de este año, que son básicamente la pregunta que hace todo el mundo, a ver, yo diría que acá hay 3 alternativas. Esto es el pass-through, que el pass-through es cuánto de una devaluación te pasa a precio. Esto fue el 75, el Rodrigazo, un primer devaluación sin poder político, bajó el tipo de cambio real, una segunda devaluación ya, digamos, sin poder político, que devaluaste, ajustaste tarifa y tuviste que ajustar los salarios fuertemente y después volviste a devaluar, conocida como la primera hiperinflación argentina. Digamos, técnicamente no fue así porque no llegaste a superar el 50% de inflación en un mes puntual. Pero ¿qué se ve? Que rápidamente pasa a precio esa devaluación. Si vemos el 89, febrero del 89 de nuevo, una fuerte devaluación, pero rápidamente pasa a precio. Si vemos octubre del 89, fue una devaluación más chica, pero los precios ajustaron rápidamente. Y si vemos noviembre del 90, vemos también una devaluación que pasa rápidamente a precio. Todos estos eventos, yo diría que son eventos de evaluación que pasan rápidamente a precios. ¿Por qué? Porque casi que el peso, ya obviamente no es unidad de cuenta, pero creo que casi que deja de tener fines hasta transaccionales. Los que somos más grandes, nos acordamos del 89, 90, digamos, ya los precios directamente se fijan en términos de dólares. Entonces, cuando yo fijo los precios en términos de dólares, ¿qué es lo que hago? Rápidamente trato de recomponer mi ingreso en dólares. Entonces, todo, entre comillas, la ganancia de tipo de cambio real que tuve por la devaluación, lo pierdo rápidamente porque rápidamente pasa a precio. Después tengo noviembre del 2001, que es la salida de la convertibilidad, donde tengo una que pasa de 100 a 300 el tipo de cambio real y después va cayendo gradualmente. Esta baja gradual, primero hay que relacionarla con que se subieron 40% las retenciones, con lo cual no permití que toda la devaluación pase a precio. Entonces, si yo ajusto esto por retenciones, la baja es más pronunciada. Pero la segunda diferencia que tiene este evento 2001
es que en vez de tener una hiperinflación como en las crisis anteriores, acá hubo una hiperrecesión. Entonces, hay un trade-off entre cuánto dejo pasar a precios y cuánto pago por actividad. Y lo que recordamos, lo que fue 2001, claramente fue un evento de hiperrecesión con el PBI cayendo arriba del 10%, quiebre de cadena de pagos y una dinámica distinta. Ahora, los últimos eventos deflacionarios, devaluatorios, la devaluación de famosa de Kicillof de enero de 2014, una pequeña devaluación, pero también rápidamente pasa a precio, y esta la de Macri, cuando asume Macri, que también estaba esto de que en teoría ya todos los precios estaban al contado con liquidación. Ahora esto fue la unificación del mercado de cambio, pero rápidamente también te cayó a precio. ¿Por qué? Porque resulta que no estaban todos los precios al contado con liquidación. Acá faltaría incorporar la devaluación de 2018-2019, digamos la última de Macri, para ver cómo fue. Pero estas son claramente devaluaciones, depreciaciones más chicas, pero siempre pasan a precios más temprano que tarde esas devaluaciones. Cuando uno piensa este año, y dado que estamos hablando de un escenario de falta de dólares, yo sigo sosteniendo que el escenario deseado por el gobierno es un escenario de poder seguir con la actual política cambiaria, que es un crawling al ritmo de la inflación en torno al 10%, pero sin un salto discreto de tipo de cambio, o lo que llamo yo el dólar conurbano. El gobierno quiere evitar la devaluación del dólar conurbano, que es el tipo de cambio que cuando se mueve me pega en la canasta básica, me pega en inflación y me pega en pobreza. Y yo creo que eso es lo que está tratando el gobierno, y para eso el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conseguir dólares. Ese sería el escenario deseado. En el otro extremo hay otro escenario, que es el gobierno que no consigue dólares, y ese gobierno que no consigue dólares, no le alcanzan los dólares, sigue con la presión del mercado de cambio y se ve obligado a una devaluación sin dólares, y eso yo diría que es un escenario de un fuerte salto cambiario inicialmente, y que como la situación tiende a descontrolarse, rápidamente pasa a precio y vemos que el pass-through rápidamente nos vuelve a ajustar los precios y empieza una dinámica de devaluación, ajuste de tarifa, ajuste de salario. Ahora de nuevo tengo que devaluar, vuelvo a ajustar la tarifa, vuelvo a ajustar el salario, y es la historia de los altos niveles de tasa de inflación de Argentina. Y hay un tercer escenario, que es el intermedio, donde ese tercer escenario intermedio es uno donde se consiguen dólares, pero esos dólares vienen con algún requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? Los dólares no son para defender el dólar conurbano, sino que primero hay que hacer un ajuste de tipo de cambio. Y en el momento que haces ese ajuste de tipo de cambio, de nuevo, moves el dólar conurbano, eso te genera inflación, se te retrasan las tarifas, tenés que volver a ajustar las tarifas, todo eso te genera inflación sobre niveles de inflación que ya venimos entre el 8 y el 10% mensual, entonces eso te genera conflictividad social y política. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno puede licuar planes sociales, jubilaciones y salarios? ¿O el gobierno políticamente no tiene poder y tiene que ajustar todo de nuevo de acuerdo a la inflación pasada y a la depreciación pasada, lo cual nos lleva de nuevo a un escenario más parecido, yo diría, a esta parte del 75 acá, con una aceleración de la tasa de inflación, que en el escenario base, digamos, donde no devalúa el tipo de cambio del dólar conurbano, vamos al 150, en el intermedio una tasa de inflación por arriba de ese 150, puede ser algo 180, 200, y un tercer escenario, una devaluación descontrolada, donde el tipo de cambio se puede ir a cualquier nivel. Acá termino la presentación, quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Fernando. La verdad que nos ha dejado bastante pensando en estos escenarios, ¿no? Y sobre todo si uno fuese uno de los candidatos opositores con chance de ganar paso y elecciones, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Pero déjame que vayamos un segundo al mercado internacional y después seguimos con el local. Ahí yo estoy viendo dos escenarios distintos. Uno, el que marca el mercado de bonos en particular, con la yield curve invertida desde hace mucho tiempo, entre la zona de 2 años, 10 años, no baja de los 60, 70 basis. Y eso te lo ato con otra cuestión que ha habido varios artículos al respecto, que tiene que ver con la potencial recomposición de la caja del gobierno americano, que eso podría generar una suba de tasas. Esa suba de tasas podría eventualmente trasladarse, obviamente, a la curva de bonos y eso impactar por una cuestión de evaluación, en la bolsa. ¿Vos coincidís con ese análisis? A ver, primero, lo de la curva invertida, de nuevo, para mí no pronostica nada más que un apretón monetario de corto plazo y una expectativa de vencer la inflación de largo plazo. Eso por un lado. Lo segundo, a ver, yo creía que en realidad que la solución del debt ceiling, uno diría, bueno, está bien, ahora el gobierno tiene que salir a colocar deuda a lo loco para financiar el déficit fiscal. A ver, primero hay que ver cómo sale el paquete fiscal, que tendría por detrás un ajuste de gasto. Hay que ver, digamos, a cuánto se aspira a reducir el déficit fiscal, que de nuevo, yo creo que es necesario que Estados Unidos reduzca el déficit fiscal. Con lo cual, si reducía el déficit fiscal, bueno, por ahí tenés menores necesidades de financiamiento. Lo tercero, que tenga que recomponer, sí, posiblemente tenga que recomponer la liquidez para cual va a salir a colocar deuda, y uno diría, bueno, ahí tiene que subir la tasa. A ver, creo que en realidad la economía americana, cuando uno sigue los indicadores, está hiperlíquida, ¿no? Con lo cual creo que esa liquidez que tiene la economía americana, en la medida que empiece a subir la tasa larga, me da la sensación que rápidamente va a salir demanda por esos bonos para tratar de vender tasa larga por mucho tiempo. Entonces, de nuevo, yo creo que la tasa de 10 años en un escenario de 3,80 a 4,20 es para acumulación. ¿Por qué ese nivel en torno a 4? Porque yo creo que Estados Unidos tiene que tener una tasa real del 1,5, y si la inflación va al 2, 2,5, y la tasa nominal debería ser más o menos 4%. Lo que se ve es que cada vez que se arrima al 4, aparecen los fondos de pensión comprando bonos a lo loco, digamos, para que venga tasa al 4%, ¿no? Creo que puede subir, sí, no creo que vaya a ser una gran suba de tasa. Creo que cuando llega al 4, 4,10, 4,15, aparece la demanda absolutamente elástica y se queda con todos los bonos, ¿no? Sí, no, ese movimiento se dio algo así en febrero pasado y eso impactó en una caída de la bolsa. Digo, por eso preguntaba, no sé si estamos en la misma situación o no. Sí, coincido de que hay mucho cash en las carteras de los hedge funds, por ejemplo, sin entrar en la bolsa, y eso les puede dar un ingreso. Y vos hablaste también de un VIX que está bajo y que obviamente eso también favorece a los long en la bolsa. Era simplemente esa duda. Absolutamente. A ver, ¿algún impacto en acciones puede tener? Sí, puede tener. Por otro lado, está muy líquido. También cuando cae el S&P, rápidamente aparece demanda y te va lateralizando con volatilidad el S&P. Si uno ve el patrimonio neto, uno diría, sí, le vendría bien a la economía americana una caída adicional en las valuaciones por el efecto de ingreso y volver a esta relación patrimonio neto PBI más de largo plazo. De todos modos, lo que dije hace un rato, vos lo levantaste recién, Saúl, digamos, la cobertura está barata, ¿no? Con lo cual, por ahí uno podría cubrirse de manera barata para este escenario de volatilidad y acotar eventuales pérdidas, ¿no? Perdón, Saúl, te interrumpo. Hola, Fer, buen día, ¿cómo andás? Sí, señor. Para ir cerrando la parte internacional y meternos un poquito en lo local que nos impone, digamos, la situación. Este escenario de tasas relativamente altas por un tiempo y Europa inclusive
incrementando, donde está claro que para alguien conservador el tema de renta fija, de buena calidad, es atractivo. Venimos de casi 20 años de tasas muy bajas y eso se estaría revirtiendo. En el tema de emergentes, vos mencionabas China, no está con problemas inflacionarios, viene creciendo su actividad. No parecería ser el escenario más probable una gran recesión, sí, algún enfriamiento dado de las tasas para lograr el tema de inflación. ¿Cómo pega eso para el tema de emergentes y para precios internacionales de lo que vendemos? Porque eso también va a impactar en Latinoamérica y en Argentina. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué ve Black Toro en ese sentido? A ver, primero, a ver, yo creo que nosotros con Ricardo decimos, está ocurriendo el milagro que vaya teniendo la inflación con actividad que sigue creciendo. Y creo que el milagro es algo que venimos, el milagro entre comillas, ¿no? Que lo venimos hablando hace un año, que es el poco leverage que tiene el sector privado americano. Entonces vos subís la tasa y sí, se cae el Silicon Valley Bank, pero no es una crisis financiera, hay problemas, sí, los venture capital tienen problemas, algunas tecnológicas, sí, bueno, está bien, veníamos de tasa 0, nos fuimos a tasa 5, algún impacto tiene que tener. Entonces, pero no es una crisis, y no solo no es una crisis, sino que la actividad sigue creciendo, y creo que la explicación es el poco leverage del sector privado. Es un incremento del precio de activos motorizado por el endeudamiento del Tesoro. ¿Cómo vemos? A ver, yo te diría, uno esperaría desaceleración de actividad económica que vaya al potencial. Esto es Estados Unidos 2%, Europa 1%, China al 4,5%. Esos son los PBI potenciales de las principales economías del mundo. Un dólar que en el margen se podría depreciar, pero en los niveles, yo te diría en torno a 1,10, 1,12, el nivel que debería estar el dólar. Eso, si uno piensa en precio de materias primas, te jugaría favorablemente. Cuando el dólar se deprecia, te genera incremento en el precio de los commodities en dólar. Ahora, la semana pasada salió la primera estimación de USDA para la campaña 2023-2024, y en realidad ahora se empieza a hablar de una sequía en Estados Unidos, que si se da una sequía en Estados Unidos, con un niño en el hemisferio sur, bueno, eso es sacarse la lotería, ¿no? Porque nosotros tengamos cosecha y fracase Estados Unidos, bueno, el mejor de los escenarios, tengo para vender y a precios más altos, bueno, la verdad que sería un escenario sumamente positivo para el próximo año. Ahora, yo te diría, emergentes o América Latina, te diría, precio de materias primas estable, por lo menos, y dólar y sequía te lo podrían tirar un poquito al alza, con actividad desacelerando y con tasas altas, estos dos impactos más negativos. Y el precio de materias primas eventualmente neutro a positivo. Uno dice, ¿y eso es favorable para emergentes? Yo te diría, no luce un escenario tan favorable. ¿Y qué pasa en América Latina? Va a depender de cómo se comporte cada uno de los países en particular. Si fuiste prudente o no fuiste prudente. Yo hace rato vengo con un call que lo hablamos acá alguna vez, que son el de Brasil y el Chile. Brasil y Chile son dos economías que post pandemia hicieron el ajuste, están con superávit fiscal. Chile, con un gobierno de izquierda, está recomponiendo los fondos anticíclicos, los dos con tasa de política monetaria extremadamente elevada, con monedas que a fin de año pasado estaban hiperdepreciadas, y uno decía, son lugares para hacer carry. Y la verdad que el carry, tanto en Brasil como en Chile, viene resultando sumamente atractivo. Con lo cual te diría, emergentes, bueno, yo creo que los países que de alguna forma económicamente están siendo más ortodoxos son atractivos. Te diría Brasil, sí, Chile, sí, México. Creo que tienen historia interesante desde el punto de vista macroeconómico, claramente con ruido político como toda América Latina. En el caso de Chile, ahora encima se están llevando se hizo la elección de los constituyentes para reformar la Constitución, y resulta que Boric perdió por goleada, con lo cual la van a reformar, pero casi que se va a revalidar la Constitución de Pinochet, parece, ¿no? Entonces, te diría, sí, emergentes, yo te diría Brasil, Chile, por ahí también algo de Perú podría ser, y México. Creo que son los América Latina atractivos, ¿no?
que a pesar del discurso están siendo fuertemente ortodoxos desde el punto de vista económico. De alguna manera, gran parte de los países de América Latina ha separado la política de los lineamientos macroeconómicos, ¿no? Eso es una tarea que claramente Argentina no ha hecho. Hay Bajando... una frase, perdón, una anécdota. Sí. Un economista argentino, un tucumano que vive en México hace un montón, devenido en filósofo, David Concevit, dice que él le enseñó una frase a Lula, que es, el poder es como un violín, se lo toma con la izquierda, pero se lo toca con la derecha, se lo ejecuta con la derecha. La realidad, y para no extendernos mucho más, y porque es un poco lo que el día a día nos lleva, vos planteaste 3 posibles escenarios, digamos, que el gobierno consiga dólares de libre disponibilidad que le permitan mantener de alguna manera intervenido el mercado financiero de los dólares financieros y seguir administrando el cepo, que consiga en ese escenario la dinámica actual debería seguir, o sea, alta inflación y quizás creciente, una desaceleración económica producto de la sequía y de la falta de dólares, pero no una explosión, digamos, en términos de lo que conocemos en la Argentina. Probablemente si hablamos con cualquiera que vive en el mundo, cuando hablas de inflación de 9-10% mensual, la explosión ya pasó, ¿no? Y en los otros 2 escenarios, ya sea antes o después, un fuerte ajuste. Pero vamos al primero. Suponete que el plan llega. ¿Después qué viene? No, a ver, está bueno, porque que venga va a depender de cómo esté el corto plazo. Después, si el plan llegamos finalmente, después viene, yo creo que claramente un tipo de cambio oficial retrasado que necesita un ajuste, un gobierno sin dólares, sin reserva, con lo cual difícilmente se animen a una unificación del mercado de cambio el día cero, con lo cual creo que el escenario es una depreciación del tipo de cambio oficial devenido en comercial, que entren todas las expo e impo y deuda comercial en ese mercado. Por otro lado, un mercado financiero, y la clave va a estar en reducir la brecha, donde la reducción de brecha va a depender exclusivamente de la magnitud del ajuste fiscal que haga. Cuando uno habla con gente de la oposición, te dice, nosotros entendemos eso, que hay que ir a un desdoblamiento de corto plazo con ajuste fiscal para que la brecha sea chica, dado algo que planteó Saúl hace un rato, cuando uno ve el año que viene, la dinámica agropecuaria más la energética te dan un superávit comercial muy grande, entonces eso le permitiría al Banco Central acumular divisa en el dólar oficial devenido en comercial en aquel momento, y en algún momento la unificación. Claramente, estás beneficiado por no sequía, energía, y un marginal cambio de expectativa. Ahí, y te debo 2 segundos y después le dejo a Saúl si tiene alguna pregunta adicional. En estos escenarios, digamos, por supuesto que si se da un escenario de hiperinflación y de crisis, de caos, la protección del dólar, del dólar de verdad, digamos, del dólar financiero, es la que de alguna forma de cortísimo plazo te da cierta tranquilidad. Después cuando se da el overshooting saldrás. Pero en estos escenarios o llegamos de manera administrada, más allá que después llegue el ajuste, o no llegamos con caos. Este dólar de 500, ¿sí? Que es el dólar que se puede acceder, porque hoy ya importar a 200 es para algunos afortunados o amigos de Tombolini. ¿Cómo te cubrís? ¿Cómo decís, che, pará, a ver, por supuesto, si yo quiero tranquilidad absoluta, voy ahí, pero probablemente, a ver, por todo esto que vos mencionás y que vienen estudiando junto con Ricardo, de que la perspectiva argentina de mediano plazo, si no hacemos barbaridades, no es de un escenario de restricción externa, como ha habido otras veces, y que no haría falta una depreciación del tipo de cambio real tan fuerte, ¿sí? Sino que por ahí capaz que llegaríamos en términos reales hasta una caída del dólar de verdad, o no. ¿Cómo haces para decir, che, pará, tomo riesgo argentino? ¿Cómo me posiciono para
decir, bueno, si esto no explota, ¿dónde tengo mayor capacidad de aprovechar la recuperación sin quedarme en pesos que seguramente se van a licuar? A ver, primero un comentario. Respecto de tu pregunta estaba buena, de el plan aguantar cómo sigue el año que viene, creo que va con un desdoblamiento, algo cortito. En la explosión desaparece el desdoblamiento, listo. Ahí ya no hay cepo, no hay nada, listo. Solucionaste, licuaste todos los pesos y arrancamos de cero. Digamos, sería el post-Herman o el post... Claro, ¿cómo se llama? el ajuste desordenado, decís, che, ya en este lío vamos por todo y arrancamos de donde sea, pero con la licuación de gasto público, la unificación del mercado de cambio, No, pagando las absolutamente. consecuencias pertinentes, ¿no? La inflación Claro. te hizo el ajuste, exactamente, con todas las consecuencias, absolutamente, que no son menores. Ahora, ¿dónde te posicionás? A ver, de nuevo, yo creo que el posicionamiento es, si yo tengo que estar en Argentina, hard dólar, largo, bono del gobierno a largo plazo, donde, de nuevo, a ver, yo creo que hay un tema que es importante, que mucha gente dice, bueno, pero se viene una reestructuración porque es impagable la deuda de Argentina, y en realidad yo creo que ahí hay un problema, que si uno se fija los flujos de pago que tiene que enfrentar Argentina los próximos 5 años, y el supuesto es que Argentina va a tener que pagar el 100%, es absolutamente inviable. Es un país que se va implosionando. Pero si hacemos este ejercicio para Estados Unidos pasaría lo mismo, y para Alemania pasaría lo mismo, y para cualquier empresa pasaría lo mismo. Entonces, ¿por qué a Argentina le ponemos la dinámica que tenemos que pagar el 100% de todas las deudas todo el tiempo? Claramente por un tema de desconfianza. Bueno, esa es la clave. ¿Cómo haces para cambiar esto? Argentina no puede ser que todo el tiempo tenga que pagar el 100% de la deuda, sino que de alguna forma tiene que hacer las cosas para lograr rolear la deuda, que es lo que hace todo el mundo. Entonces, si siempre estamos pensando que hay que pagar el 100%, bueno, por ahí tenés que hacer una reestructuración. Ahora, esa reestructuración, cuando un bono está a 25%, digamos, claramente por ahí hasta ganás plata con una reestructuración. Entonces, el hard dólar largo. Después acciones, yo creo que claramente todo lo que sea acciones del sector exportador argentino, agroenergía, que son los sectores que tienen la ventaja comparativa argentina y que definitivamente va a haber que desarrollar para generar divisas, bueno, creo que esa es la otra forma de cubrirse, ¿no? Bien. Te cierro con esto, vos mencionaste, y está en boca de muchos, entonces lo hemos charlado por ahí en alguna conversación. La deuda de corto plazo, vos mencionaste ahí, pensé casi 4% del PBI en muy corto plazo, ¿sí? Y en gran parte es deuda indexada. ¿Qué opinas que va a pasar con eso? Yo hace tiempo vengo diciendo la deuda indexada es un problema, porque si haces las cosas mal, no las podés licuar, y si haces las cosas bien, tenés que desindexar la economía, y si tenés la deuda esa indexada es un problema, digamos. A ver, creo que es impagable, como decía la oposición en algún momento, definitivamente no. Si vos haces las cosas bien, en algún momento el mercado te va a querer canjear la deuda indexada por algo, por un bono a tasa fija. Si vos me bajas la inflación, yo te voy a decir, ya no quiero más instrumento indexado, dame un bono a tasa fija ahora, ¿ok? Porque quiero devengar tasa alta por mucho tiempo. Entonces lo debería resolver solo el mercado. Si la cosa, si la situación es explosiva, bueno, yo la verdad que hay una deuda a la cual le tengo mucho miedo, ¿no? Porque en esa situación vas a indexar al ritmo de la inflación o tipo de cambio, digamos que si la situación es explosiva, esa deuda se vuelve explosiva de corto plazo. Entonces, de alguna forma la tenés que refinanciar, por las buenas o por las malas la tenés que refinanciar. Saúl, ¿te queda alguna pregunta? No, no. Eh, las que tenía anotadas son un poco las que ya se fueron desarrollando. Simplemente un par de preguntas del público. Hay una que pregunta si hay en la devaluación del oficial se debería suprimir el impuesto país. Claramente, si se unifica, se sacan todo ese tipo de impuestos. Y la otra pregunta que está relacionado con los compromisos que asume el sector importador y que hoy hay una cantidad de dinero cercana a los 13.000, 15.000 millones de dólares que no se ha pagado, que cómo sería la modalidad de A ver, sí, arreglar ese hay, punto.
hay 15.000 millones de importaciones realizadas no pagadas. Y mucha gente también plantea que para el próximo gobierno va a ser un problema esos 15.000 millones de dólares. ¿Cómo vas a liberar el cepo si tenés que pagar las impuestos y tenés que pagar esto? Y yo digo, a ver, la situación no va a ser tan acuciante. ¿Por qué? Porque para comprar dólares, ¿yo qué necesito? Necesito peso. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esta aceleración de la inflación? Y si hay un salto más fuerte, estoy licuando los pesos. Entonces, cuando el importador quiera pagar esos 15.000 millones de dólares, antes va a tener que conseguir peso para que el Banco Central le dé los dólares. Y si no hay peso, la forma en la cual se genera peso es con ingreso de dólares y acumulación de reservas. Entonces, de nuevo, yo creo que mucha gente se centra en, bueno, está este potencial, este potencial, este potencial. A ver, para pagar esas deudas antes necesito pasar por el mercado de pesos. Y si seguimos licuando los pesos, va a ser muy difícil conseguir los dólares porque voy a tener problemas para conseguir los pesos, en realidad, antes, para hacerme las divisas, ¿no? Creo que es cierto, un número preocupante, pero de nuevo, un número preocupante igual que cuando yo digo, y me vencen 1.500 millones de dólares en julio. ¿Por qué? Porque estamos raspando la olla, no tenemos más dólares. Ahora, 1.500 millones de dólares en un mundo para Argentina, no siendo Suiza, para Argentina más o menos normal, y no debería ser un problema, digamos. Ahora, cuando no conseguimos dólares en ningún lado, cualquier vencimiento es un problema, así como las importaciones son un problema, ¿no? Y al final del día, el P por Q sigue manejando el capitalismo. Lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Y si vos querés seguir manteniendo una fantasía y tener problemas. Creo que tu definición del dólar conurbano refleja un poco cuál es la intención política que va más allá de las restricciones que pone la economía. Y esas restricciones en el largo plazo funcionan y el largo plazo llegó mucho más con la sequía que tuvimos. Pero bueno. Habrá que ver qué se da. El escenario no es sencillo, creo que marcaste muy bien. Creo que también, y es muy importante tener en cuenta, el mundo no está mal, sí, pero tampoco es que esté divino ni que los precios estén súper bajos. Entonces, entendemos, y creo que es un poco por ahí para poner la conclusión, que con el panorama tan desafiante que tenemos en la Argentina de los próximos meses, incluyendo toda la parte política, que no es menor, porque calculo que eso también, vos mencionaste, la palabra quizás es confianza, más allá de las dinámicas macro, si no hay confianza, si no hay un seteo de expectativas de que esto va, 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares o cualquier número se hace inviable porque no conseguís nada. Entonces, creo que para un inversor, buscar ser prudente, quizás tomar algún riesgo en la Argentina con precios muy bajos de la parte de deuda y la parte de acciones, al menos en términos históricos, especialmente si esto se genera una buena dinámica. Incluimos ahí algunas deudas corporativas que las empresas argentinas no están endeudadas y tienen un track record bastante bueno, pero que en el mundo hoy la renta fija te da la posibilidad de tener rendimientos reales. La inflación no parecería que se vaya a descontrolar. Vos mostraste la dinámica que en casi todo ya viene acomodándose. Estar tranquilo, un buen crédito o una buena tasa, Absolutamente. no tener doble de cabeza, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. No sé, no te escuché ahí el último. No, completamente de acuerdo. De hecho, digamos, si querés tomar riesgo en equity, incluso lo podés hacer con alguna cobertura, ¿no? Hedgeado con VIX barato. ¿Sí? De mi lado, no me queda mucho más. Saúl. No, estamos bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Realmente hemos tenido una convocatoria muy interesante. No digo que Fernando sea como Coldplay, que va a hacer 8 presentaciones todas juntas, pero claramente el interés es creciente y nos alegramos mucho por ello. Nuevamente, gracias a todos y que tengan una buena jornada.
Y lo esperamos día. nuevamente en este espacio dentro de algún tiempo. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen día.